porque creo que te Sí. perdiste en la historia, venía un avión, ese avión lo cogen unos terroristas y los terroristas están pidiéndole al piloto que lo haga caer dentro del estadio de Múnich, que hay una final de yo qué sé, será el Bayern Múnich que está sonando, jugando lo que sea. Entonces él le está obligando y digamos desde tierra, un militar decide derrumbar el avión, o está en esa decisión, si derrumbar o no el avión, que tenía 160 pasajeros, y entonces es la dualidad, la decisión ética, moral de... Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en este momento y que nos está escuchando. Comienzan los libros de la vida. Los libros de la vida es un programa que nosotros tenemos para hablar de libros de manera tranquila, de manera relajada. Tan relajada es que les voy a contar una historia. Yo porque me estaba riendo de esto y es que ahorita me vi un pelito ahí en la nariz, no, en el bigote que no tengo y me corté. Entonces estoy con la tensión de que si sale un puntico rojo, me estoy mirando toda hora si sale el puntico rojo, eh, el puntico rojo de la sangre cortada. Y me iba a poner esto y les voy a mostrar, pues, me iba a poner, es que una curita y que va peor. O sea, la curita era esto. Imagínense, yo saliendo así todo el envío, entonces queda peor el remedio que la enfermedad. Muchas veces yo decía, ¿qué voy a hacer, Dios mío, ahora con este envío y tanto la imagen y toda la cosa? Bueno, eh, precisamente hoy, escuchábamos las bodas de Fígaro, porque los quiero invitar a la ópera Las Bodas de Fígaro el viernes 21 de julio a las 8 de la noche y el domingo 23 de julio a las 4 de la tarde en el Teatro Metropolitano, Las Bodas de Fígaro, para que vayan ustedes y estén allá conectados con el mundo de la música. Y por eso hoy tenemos un grande de la música en Colombia, ¿cierto? El maestro Andrés Orozco lo tendremos aquí en directo. Él está en este momento en Viena, por eso estamos en este horario distinto. Siempre lo hacemos a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Pero hoy, por temas de logística internacional, pues son la 1 de la tarde. Es la 1 de la tarde de 4 de julio. Entonces ya saben, los invitamos a la ópera Las Bodas de Fígaro, que ahorita vamos a hablar con él. No le gusta que le digan el maestro, pero es el maestro de música, Andrés Orozco. Vamos a hablar con él, conocer sus libros, pero también aprender un poquito de música. Un saludo a toda la gente que se está uniendo en este momento, esa gente fiel que está al mediodía conectada. Esto va a quedar subido en la red, va a quedar subido, no en la red Caracol, sino en la red nuestra. Voy a estar mucho tiempo poniéndome este pañuelito así por temas de sangrientos, ¿cierto? Porque ya saben que estoy herido, digámoslo de alguna forma. Y les quiero dar unos avisos parroquiales. Además de las bodas de Fígaro, también los quiero invitar a que nos visiten en nuestra librería Te Creo. Es en Belén tenemos una sede y la otra sede queda en Viva Envigado. Allá tenemos en el primer piso, al frente de las escaleras eléctricas, está nuestra sede de libros de Te Creo. Y
en Belén, en la Escuela de Arte Te Creo, ahí funciona también nuestra otra sede de Librería Te Creo. Pueden pedir a cualquier parte del país el libro que deseen. Si no lo tenemos, lo buscamos, y lo buscamos y no lo encontramos, pues en algún momento les avisaremos cuando llegue. Así que siempre estamos dispuestos a contagiar la pasión por los libros con ustedes. Gracias a toda la gente que está conectada. Hay gente conectada desde muchas partes del mundo. Veo acá, estoy leyendo. Están conectados desde todo lado, Estados Unidos, bueno, Colombia. Hay gente por temas de horario que está conectada desde España. Muchas gracias. Excelente. Bueno, y vamos a recibir al maestro Andrés Oscar. No le gusta que le diga al maestro, pero le voy a decir a Andrés. Vamos a ver. Aquí está, vamos a llamarlo ya directamente esta llamada, que él está en Viena. Viena. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Todo muy bien, muy bien. Por aquí mediodía está haciendo un poquitico de calor y frío. Allá, ¿cuánto están de temperatura? Que están en verano ya entrando. Aquí ya está haciendo calor. No, no sé, ya pues empieza la noche o el atardecer. Ya serán por ahí que unos 26 grados, 27 tal vez, o 25 quizás. Pero está bien, hay un vientecito, está como en Medellín cuando hace viento sabroso y rico. Ah, bueno, eso está bien. Les quiero contar a la gente. Bueno, Andrés vive en Viena. ¿Hace cuánto vives en Viena? Yo me vine para Viena en el año 1997, imagínate, eso es hace que 20, yo qué sé, 5, 6, 7 años, una cosa así. Ayer. ¿Y por qué, pues, digamos, una persona que quiere dedicarse a dirigir orquesta y dirigir musicalmente, se va para Viena y no se queda en Colombia? O sea, mucha gente se preguntará, no, la respuesta es sola porque hay más oportunidades, pero ¿por qué? Pues yo creo que las oportunidades sí y no, eso yo creo que es relativo. Yo creo que lo más importante, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de toda la gente, es, diría yo, dos cosas. Por un lado, salir a conocer el mundo siempre ayuda, siempre enriquece, siempre enseña. Sí, Aprendes un montón de cosas. Y no solo digamos, de tu arte, ¿cierto? De tu especialidad, sino de la vida, de las culturas, de todo. Entonces, ya solo por salir pues a crecer, a engrandecer, digamos, tu universo interno, eso ya es maravilloso. Y en la parte ya artística, pues Viena, por supuesto, históricamente es una ciudad llena de música, con un montón de grandes maestros, compositores de toda la vida, más o menos, desde Mozart, como el de las bodas de Fígaro, pasando por Beethoven, Brahms, en fin, todos estos maestros, Mahler, Bruckner, y para nosotros, pues, la música clásica y directores de orquesta, pues estos son básicamente nuestros grandes ídolos y pues esa era una de los sueños, venir aquí a tratar de seguir un poco pues esos pasos y aprender de esa historia. y me gusta la aclaración y también lo que dices. Si uno sale, aprende de otras culturas, aprende de otras cosas, le abre la mente y se concentra, digamos, en un tema más universal, un asunto de concepción de la vida un poquito más universal. Vamos a hablar aquí de dos cosas. Vamos a ir intercalando música con libros, ¿cierto? Tú me decías, no, es que yo no leo casi. Y hiciste la tarea, porque tipo juicioso ya de cultura alemana, hizo la tarea y dijo, descubrí, ¿y qué descubriste? Me dijiste ahora que habías descubierto que se había leído. Sí, pues sí, lo que pasa es, claro, pues, primero quizás aclararle, pues a ti y a toda la gente que yo creo que es la primera vez, si no estoy mal en mi vida, que hago que acepto una invitación, que sea dicho de paso, pues te agradezco en el alma que me invites a compartir contigo y con toda la gente, pero pues no estoy acostumbrado, no tanto a responder, pues, entrevistas o conversar, eso, pues lo he hecho muchas veces, pero en vivo y estas cosas es la primera vez, inclusive fue un lío para mí poder instalar el Instagram y todas esas cosas. O sea, me cuesta muchísimo porque no lo conozco. Entonces, pero bueno, entonces dentro de esas cosas estaba yo un poco, te lo confieso, les confieso a todos un poco preocupado. Bueno, pero si me va a preguntar y los libros y la literatura y los grandes maestros de la literatura, pues no sé si voy a, y claro, y como uno se vuelve pues muy perfeccionista y todo, pues no quiero hacer el ridículo aquí. Imagínate tanta gente que te sigue a ti, que estará escuchando. Entonces, dije, bueno, pues voy a hacer un poquito la tarea, voy a prepararme un poquito y hice una, no sé si puedo mostrar aquí, mira, hice una listita
ahí están todos la listita que no creo que se vea muy bien, pero hacía las carreras de todos los libros que empecé a anotar y me di cuenta que, pues hombre, que no es tampoco lo que he leído algunas cositas, tengo que también contar que, no sé si como casi todos me imagino, en la época de la pandemia, pues fue un espacio, un regalo para leer, de alguna manera, entre otras cosas que quizás no eran tan regalo, pero eso sí yo lo aproveché cantidades y entonces descubrí un par de autores que, pues, que sabía que existía, pero nunca había leído y entonces aquí tengo una lista y me faltan, me quedaron faltando, imagino, o sea que no estoy tan inculto como pensé. No, 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 no. Claro que no. O sea, yo sabía que no. Eso, lo que pasa es que uno cuando no es el tema fuerte, uno cree que no está en eso, pero además sos una persona que para haber llegado y llegar donde estás y tu vida, sos riguroso. Entonces, mira que tenés lista y todo de estos así y anotados. Hay una cosa que parte de la cultura alemana, tengo una amiga que vive en Alemania, me decía, en Alemania todo es medido, todo es organizado, en la cultura alemana, bueno, tú estás en Viena, pero todo eso es parte de una cultura muy similar. La reunión con amigos se hace a esta hora, de esta hora a esta hora, eso no es como ahí vamos viendo. Todo ese tema cultural que a mí me parece rico aprenderlo. Y también tú has sacado lo mejor de eso para poder organizarte y descubrir que hemos leído tantos libros. Y vamos a eso primero. El, el, ¿Cómo fue, recuerdas de pronto, el acercamiento a la lectura desde chico? ¿La tuviste o no la tuviste? Pues desde pequeñito la tuve un poco, pero yo creo que más del colegio, digamos, lo normal del colegio. En mi casa mi mamá lee mucho y ha leído siempre mucho, pero yo creo que yo era más definitivamente de jugar fútbol, pues de salir a jugar fútbol o de tocar el violín, que era lo que tocaba, y tocar pues en la orquesta con mis amigos, en el colegio y tal. Pero digamos que honestamente de pequeño era más bien poco lo que leía y sobre todo como no tanto leer por placer, leía porque me tocaba, porque teníamos que leer los libros del colegio, fuera Márquez o fuera lo que fuera, pero digamos que después cuando salí, o sea, después de inclusive cuando llegué a Viena, como decía en el 97 por ahí, me empecé a dar cuenta pues que me estaba faltando eso, como algo ahí que no había descubierto, que no lo había dedicado el tiempo. Entonces empecé a leer un poquito más y con el pasar de los tiempos hay como épocas y momentos donde me da como las ganas profundas de leer y otras veces donde, aunque tenga ganas, pues no me da el tiempo. Es una cuestión un poco básicamente más de tiempo. Sí, básicamente de los momentos. No, y te digo que, digamos, en mi caso, para que no te sientas como, ay, que yo empecé a leer muy tarde, no, yo empecé a leer, por ejemplo, a los 20 años, lo mismo que tú. Yo en el colegio no leía Uh -huh. nada, todo era obligado, y bueno, ya hoy en día me dedico a leer mucho y me gusta y es un gran placer, pero nunca es tarde. O sea, es decir, no es, en mi casa tampoco leían, entonces está bien. Todo está bien. En este programa todo está bien. Aquí no es como en este momento, sí, pues, cada cual leerá en su momento lo que tenga que ser. Y tú me habías dicho que habías descubierto los libros para aprender, para ayudarte a aprender el alemán. Claro, sí, ya cuando llegué aquí, por supuesto, pues cuando uno llega a otro país, otra lengua, pues esto siempre es difícil. Y una de las maneras, uno de los caminos que hay que tomar, pues es a través de la lectura. Y además en lo que yo hago, ¿cierto? Que tiene pues muchas facetas, pero una de ellas es, por supuesto, investigar, es leer, es aprender de la historia, de los compositores, de la parte social, bueno, en fin, tantas cosas que, que casi todas estas cosas las encuentras solo en los libros. Entonces, me acuerdo cuando llegué a Viena, pues mi alemán era muy malo, ahora pues no es tan malo, pero en esa época pues era realmente muy malo y así todo pues era malo, pero era menos malo que hablarlo. Y yo no sé si eso pasa en general, ¿cierto? Entonces uno va leyendo y como que va organizando, me imagino yo pienso hoy en día que más o menos la mitad de las cosas que yo leí y que yo pensé que estaba entendiendo me las inventé. Pero bueno, no importa, yo sentía que estaba entendiendo los libros, que medio empezaba a leer. Y también hay que contar una cosa, que yo creo que pues todos de alguna manera lo entenderán la lógica, pero quizás no saben, y es que
pues por un lado la partitura, que es lo que me acompaña siempre, las partituras, pues es una manera de lectura, por supuesto, también, solo que pues leemos notas Sí, y no textos, por supuesto. Pero en las partituras, casi siempre en la parte previa, digamos, como en el prólogo de la partitura de la música, hay una explicación, casi siempre histórica, de la edición, de quién editó la partitura, en fin, todas esas son obras tan viejas que hay millones de versiones, entonces, en fin, y en esas historias previas, en esos prólogos, ahí se encuentran muchas cosas interesantes. Entonces, lo primero que tenía que intentar yo era entender por lo menos esas tres paginitas, pero eso me costaba mucho y recuerdo, pues tengo miles de anécdotas. Una, si me permites contarla, que tiene que ver con esto y es claro, claro. leyendo una partitura, un compositor que para nosotros, como decía antes, como directores es fundamental y es Gustav Mahler, un compositor que pues era una mezcla entre judío, cristiano, una historia muy interesante, muy compleja y vivió pues aquí en Viena muchos años, entre otras partes, y sus sinfonías son obras maestras, pero lo interesante además, para hilarlo con lo que estamos hablando, es que no solo musicalmente es muy interesante, sino que este Gustav Mahler le mete a la partitura en casi cada página 3 4 5 hasta 10 indicaciones para el director, porque él era un director también, y están en alemán. Entonces, a lo que voy a llegar con lo que llevo con la anécdota es que me acuerdo que fue mi propio regalo de cumpleaños y de Navidad, si no estoy mal, la primera vez que pasé una aquí, creo que en el 97 compré una partitura de su primera sinfonía, una cosa que nosotros llamamos una edición de bolsillo, una edición muy pequeñita, Sí. ¿cierto? Y entonces abrí yo la partitura, la primera página, y me encuentro, pues sí, las notas, yo más o menos podía imaginarme cómo sonaba y todo, pero me encuentro con 10 diferentes indicaciones en alemán, tanto musicales como de cómo dirigir esto, cómo marcar aquello, pero yo no entendía nada. Entonces lo que hice fue empezar pues, a coger el diccionario y empezar a traducir y claro, yo decía, pero yo esto no, dónde lo escribo? ¿Qué hago con eso? Y la partitura es muy pequeñita, yo no escribo tan bonito ni tan chiquito, entonces no tenía como, entonces, bueno, cogí estos papelitos, ¿cómo se llama? Estos amarillitos, y Positos, entonces sí. empecé a escribir en los post-it la palabra, pues en alemán y su traducción en español, y empecé página por página, y me acuerdo, es que no la tengo aquí, si la próxima vez se las comparto, eh, la portada y la contraportada de las primeras tres páginas de la partitura son amarillas. Son amarillas con mamarrachos míos porque todas las palabras en alemán traducidas a español y fueron un montón de, yo qué sé, 20, 30 post-its porque y todo eso pues también tiene que ver con esa lectura y con empezar a descubrir como el idioma en fin, y eso ya se va desarrollando, por supuesto. Claro, uno se va metiendo y eso es lo que recalcamos mucho en este espacio, es el tema de la pasión. O sea, no leer obligado, no leer porque otro te diga, no leer porque... No, uno lo va encontrando y va encontrando el libro por el tema que sea, por aprender, por concentrarse, por entretenerse, o sea, por el tema que sea, pero ahí vamos viendo. La causa no importa, lo que importa es que uno se va conectando con eso. Y ahora te pregunto algo de música. Yo soy un ignorante en temas musicales, no sé lo que quisiera saber. ¿Cuál es la diferencia entre una sinfónica, que yo siempre, y una filarmónica? O sea, no debe ser lo mismo, pero para uno como persona del común, esta sinfónica es esto y la filarmónica es esto. ¿Cuál es la diferencia? Una chiquita que nos puedas dar. Estoy intentando aquí pensar de cómo hacer un ejemplo bien divertido, bien simpático, pero no se me ocurre. No se me ocurre. No, Porque tranquilo. quería decirte, por ejemplo, cuál es la diferencia entre Dani y Alejandro. O sea, la diferencia es mucha. Que el nombre es más largo y el otro más cortico, no sé. Exacto. Pero tú eres el mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Dani Alejandro. Pues básicamente esa es la respuesta que yo te daría. La filarmónica, hoy en día, la filarmónica y la sinfónica son prácticamente lo mismo. Ahí no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que una se llama filarmónica y otra se llama sinfónica. Básicamente no es más. Tú miras, Ok. por ejemplo, inclusive ahí en Colombia, en Medellín, fíjate, existe la Orquesta Filarmónica de Medellín y existe la Orquesta Sinfónica de AFIT. Y no hay ninguna Ve. diferencia. Es decir, la diferencia son los músicos, por supuesto, que normalmente Sí, estás sí, en sí. una o en la otra, pero no es más como nombre. ¿Habrá alguna diferencia por allá etimológica, yo qué sé, antes?
Alguien por ahí dijo que la filarmónica, pero honestamente, por lo menos hoy en día y hace muchos años, no tiene ninguna diferencia. Ah, ok. No, no, pero ese para mí es importantísimo porque, digamos, pensaba que filarmónica era más grande, como, y entonces sinfónica era más, pero ya quedaron iguales, eso está bien. Me faltó hacerle esa pregunta a la maestra Cecilia, que una vez hicimos el concierto susofónico y me faltó hacer Ujú, esa pregunta, pero me gusta hacer eso para que la gente vaya aprendiendo alguna cosa. De los 5 libros, ya entrando en el tema literario, de los 5 libros, vamos a empezar por cuál, por el que tú quieras. Uno de esos cinco ujú. libros que te han marcado la vida, ¿cuál sería? De esos que hiciste la lista, bien juicioso. De esos que hice la lista, es que estas preguntas, sabes que y me entiendo la pregunta, pero eso es como cuando también a uno le preguntan a un músico, no sé si a ti te pasará, o sea, ¿cuál es tu sinfonía preferida? ¿O cuál es el Ah, sí, sí, concierto claro. que más te ha... Y entonces uno empieza a pensar, pero es que aquel también, pero es que este otro también, y es muy difícil, y en eso me cuesta mucho. Yo creo que tiene mucho que ver como con los momentos también, ¿cierto? Entonces, claro, en algunos momentos, pues unos más que otros. Yo me acuerdo que hace poco, por ejemplo, me regalaron un libro y bueno, ahora estamos en todo este tema tan complejo de la guerra, hace un par de semanas, no hace mucho. Para empezar, digamos, de atrás para adelante, o de adelante para atrás, más bien, Ok, desde ahora hacia sí, atrás. sí. Y un libro que es muy bonito, muy interesante sobre todo, que se llama, traducido, se llama por qué guerra? ¿Por qué la guerra? Y son unas cartas, digamos, unas correspondencias entre Einstein y Freud. Eh, Maravilloso, pues maravilloso, me encanta. exacto, entonces claro, empiezas a leer esos como esos ensayos, esas reflexiones y todos estos, y eso, pues en el mundo de hoy, la situación en la que estamos, etcétera, eso marca muchísimo. Y esas cosas me gustan porque pues dentro del mundo de la música, que estoy pues el 99% del tiempo, pues uno tiende por placer, por obligación o por locura o lo que sea, como a aislarse de repente del mundo de afuera, porque si estás haciendo una ópera, por ejemplo, pues te metes en esa historia, pero no necesariamente estás conectado con lo otro. Entonces estás todo el tiempo, yo estoy todo el tiempo escuchando y mirando, pero se me va como olvidando un poco lo que pasa afuera. Entonces ese tipo de lecturas me ayudan como de alguna manera sí, a entender un poco y a entender eso, que no es una situación que alguien reflexiona hoy, sino que imagínate hace cuántos años ya con Einstein y Freud pues haciendo estos análisis. Y bueno, y si me voy hacia atrás, yo me acuerdo, por supuesto, cuando leí Márquez, cuando estaba muy joven, García Márquez, obviamente, desde los años de 100 años de soledad, pasando por los funerales de la mamá grande, todos estos libros que eran de colegio, pero que volví a leer luego, siempre me encantaron porque tiene pues toda esa parte que para mí inclusive como director es como muy cercana, como es intentar digamos, recrear la música como con mucho color. Y en ese color, pues está un poco ese lenguaje que conocimos y que aprendimos de Gabriel García Márquez, por supuesto. Ese color, y bueno, voy a hacer dos anotaciones ahí. Una de por qué la guerra. Son unas cartas que se escriben Freud y Einstein. Y entonces le dicen a Einstein, venga, ¿quién nos puede explicar por qué nos estamos matando? Entonces él dice, no, pues el hombre es Freud. Y párenle bolas a la carta que responde Freud de la explicación de todo esto de la pulsión, de la gana que nosotros, el placer que nos genera hacer daño a otros, que hace parte de nuestra vida. Había un contexto y era que Einstein era parte como de los intelectuales que estaban pensando el mundo y que los llamaban a decir, venga, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Y se creó como una Liga de las Naciones, como una especie de primero ONU, como la especie de primer como gremio de que unía a las naciones, que para que no nos hagamos pasito después de la Primera Guerra Mundial, porque la gente vio que era muy duro, y al parecer como que no aprendimos tanto, porque después vino la segunda que fue más dolorosa. Eh, Son unas cartas muy esclarecedoras, muy bonitas, muy rápidas, fáciles de leer. No es un texto muy largo, es de hecho muy explicativo porque Freud lo hace muy explicativo y Einstein
maestría también con las humanidades, lo tiene clarísimo ahí. Entonces, muy, muy bueno eso. A mí me encantó y creo que es un texto, como tú lo dices, para entender el mundo de por qué está pasando lo que está pasando y por qué seguirá. Y tengo una anécdota con Gabriel García Márquez. Mira, te muestro esto. Esto está en alemán. Entonces, por mi placer, mi gusto por el alemán, solo sé decir Danke, bitte. Y wie heißt du, Dani? Eso es como lo que sé decir. Siempre quise aprender alemán porque me encantan los autores de lengua alemana y compré este libro y fue lo peor porque no aprendí nada. Entonces tengo el amor de los tiempos del cólera alemán. Y si hay cosas que no entendía en español de ese libro, pues peor las iba a entender en alemán. Entonces nunca he podido, pero algún día aprenderé alemán y lo haré con este libro del amor en los tiempos del cólera, que me pareció pues muy bonito, además la portada muy bonita. Es un idioma complejo, no es fácil, no es tan sencillo, aunque ellos juntan unas 3 palabras en una sola y Hauptbahnhof y hacen todo este tema de cosas, pero sigue siendo complejo para nosotros, tampoco estructurados. Bueno, aquí la gente está hablando de sinfónica, filarmónica, está feliz con el tema. Vamos a hablar un poquito de las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro se van a presentar ahorita, es una ópera en el Teatro Metropolitano. Les vuelvo y los invito, viernes 26 de julio a las 8 de la noche y el domingo 23, viernes 21 de julio y domingo 23 de julio se van a presentar en el Teatro Metropolitano de Medellín. Las bodas de Fígaro, además de ser una historia de unos chismes sabrosos y de intereses y de este señor que quiere tener el derecho, ¿cómo es que se decía? El derecho de pernada, Feudal. era de pernada, esta vaina que tiene que estar la primera noche, pues también no solo es música, ahí hay para explicarle a la gente, la ópera en su tiempo era como las novelas de hoy en día y las series de hoy en día. La gente iba a los teatros a que les contaran una historia con música, como hoy la gente se parcha a ver una serie de Netflix o de Prime, era el entretenimiento que había antes. Y la ópera hoy la concebimos como algo muy lejano, pero si uno va a la ópera, se va a dar cuenta que es más cercana de lo que parece. ¿Cómo ves ese proceso de las bodas de Fígaro y cómo estás para esa presentación aquí en Medellín? Sí, me parece súper chévere lo que dices pues, la analogía, por supuesto, la comparto. Y en ese sentido, eso, como que la gente, que de repente la gente que hay veces duda, dice, no, pero eso va a ser, eso es muy extraño, o es muy anticuado, o es muy aburrido. Pues yo creo que no, realmente no, ninguna de las tres, y por lo menos no en nuestra versión. Eh, Porque tenemos una compañía, un director de escena espectacular, Pedro, que pensaba, bueno, vamos a leer esta historia. Esto, como tú dices, me encantó eso de los chismes, porque es así, es una ópera llena de que el chismecito, que no sé qué, que el que le entendió mal al otro, que el que se disfrazó de aquella, de aquel, y que era este, pero es aquel, y entonces este quería con este, pero realmente era la otra. Bueno, en fin, realmente es una telenovela, pues, una telenovela. Y entonces lo que se está haciendo en esta versión es situarla de alguna manera para unas cosas más, para otras menos, unas cosas un poquito menos, pero en general está todo situado en un contexto muy nuestro, empezando por digamos, la escenografía. Se supone que vamos a estar, no, supone, no, estamos de hecho en un espacio, una especie de una hacienda, digamos aquí, pues, yo qué sé, cafetera, una hacienda, pues, en Colombia, y aparece, pues, el dueño de la hacienda, que es como el conde. Entonces, eso, darle como esa lectura un poco más nuestra. Yo no sé si eso se le puede llamar contemporáneo, no estoy seguro cuál sería como el adjetivo, la precisión, pero me gusta eso, que todo eso va a pasar contando la historia de una manera muy nuestra. La única cosa que no es nuestra es el idioma original de esta ópera, que es italiano, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo único, pero tampoco es un gran problema, porque pues primero tenemos, como cuando vamos a ver una película en un idioma que no entendemos,
aparece pues los subtítulos, o sea, lo podemos Subtítulos. leer, no pasa nada. Y por otro lado, la historia, en la ópera pasa una cosa que siempre es muy bonita, me parece a mí, y es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es el caso específico de las bodas de Fígaro, pero una ópera de Wagner, que es un compositor alemán, que era así muy patético casi, pues muy trascendental y todo muy exagerado. Si alguien iba a morir, bajo cualquier circunstancia, no importa cómo iba a morir, pero si alguien iba a morir, eso puede tardar fácilmente media hora. Es decir, media hora el proceso de fallecer. Desde que empieza a sufrir, mientras que va contando cómo sufre, mientras que otros vienen a sufrir con la persona que está muriendo, mientras que va agonizando, mientras que ya está prácticamente muerta, y todo eso lo vas cantando y puedes echarte media hora cantando ese pedazo de muerte. Y eso, pues, en el caso del específico este que cuento de la muerte, pues no es divertido. Pero desde el punto de vista de tomarse como el momento, uno Sí, sí, se va sí. esas 3 horas al teatro y como jugar con esa atemporalidad, como que unas cosas de repente se estiran, otras veces van súper rápido, de repente, si me entienden, no es como cuando ves la serie de Sí, sí, Netflix que pues sí. pasa todo aquí, tú no tienes ni idea, estás en un momento y de repente saltaste un momento y de repente todo se alarga y se vuelve como cámara lenta y empiezan a cantar un aria donde están contando 3 frases, pero esas 3 frases las cuentas en 5 minutos. 5 minutos diciendo 3 frases, porque las repites y vuelves y la adornas y vuelves y dices lo mismo. Pero esa es la belleza, porque llega un momento en que ya como que te hipnotiza, digo yo, como que ya no estás solamente siguiendo la historia, digamos, del lenguaje, la historia del teatro, sino esa combinación entre cómo lo cantan, cómo lo mueve, cómo hace todo el gesto, y eso es realmente es una magia que solo la experimentas cuando estás ahí en el teatro en vivo, en la ópera. Así es. Y yo creo para reforzar además, poner como dos analogías o dos relaciones que yo hago con respecto a la ópera. Una es, son tan concentrados los actores y es un trabajo actoral tan fuerte que muchas veces con solo, sin saber el idioma, está transmitiendo la sensación, está transmitiendo la emoción. Yo vi Los Miserables en Inglaterra. Yo no había entendido, yo no sabía inglés en ese momento para ese nivel que estaba presentando Los Miserables, pero todo lo que estaban haciendo ellos lo entendí perfectamente, con sus gestos, con los ademanes, porque además es supremamente medido, no es que él va poniendo la mano donde le da la gana, porque hay un tema del control del cuerpo para que pueda salir la voz de una forma, todo es calculado y es muy bello ver la expresión del talento en su máximo nivel. Es decir, el talento que tiene que tener un actor, actor cantante para estar en una ópera, eso no es cualquier cosa. O sea, eso es un asunto de técnica, que por eso muchas veces nosotros fallamos, porque somos tan dados al empirismo, al que ahí vamos viendo, ¿cierto? Esto es un asunto de técnica porque además va acompañado con la música y los movimientos musicales. O sea, si un actor se le olvida en ese momento lo que tiene que hacer o lo pasó, pues todo se va al traste y se embala el director porque lo tiene que esperar. Y es muy bacano ver ese trabajo en equipo, que me parece importante. Es ir a aprender y disfrutar ese trabajo en equipo. Hay un director de escena y hay un director musical, pero hay un gran trabajo en equipo de todo el mundo. Todos son supremamente necesarios. Si falla el del oboe, entonces falló en ese momento que tenía que hacer, hay que hacer, improvisar algo rápido. Entonces, eso me parece bacanísimo y por eso me gusta y desde que me dijeron que este proyecto, dije, hay que decirle a la gente que vaya y lo vea por eso. Y la otra razón es que al usted ir a ver ópera, se quita un montón de mitos que usted tiene con respecto a la música clásica. Se quita un montón vaya a verlo porque nosotros creemos que eso no nos va a gustar. Yo creo que hay que probar. Como es que a mí no me gustan los frijoles, voy a ir a probar un poquito de frijoles a ver cómo es. Pruebo un poquito y digo, hombre, no está tan mal como yo pensaba, o sí, o no, o no es mi tipo, pero yo creo que hay que conocer esto y darnos la oportunidad de que una ciudad como Medellín tenga una puesta en escena de una
envergadura de una apuesta en presupuesto, en alto nivel, porque es que, y lo voy a decir en mi campo, eh, yo soy solo una persona parada allá cuando yo hago mis shows y hay un montón de gente atrás, sí, pero esto es de un tema de sacrificio económico, de venga, apostémosle por un tema de ciudad de que se consolide. Y esa es la invitación, que tengamos muchos más espectáculos de esto, de este tipo. Y si los tenemos, ¿cómo logramos tener más? Es yendo, apoyando esto, yendo a ver. Entonces ahí vamos a disfrutar mucho con las bodas de Fígaro, además con lo que tú dices que es la adaptación, pues como que lo contextualizan en un ambiente nuestro colombiano, me parece mucho más rico todavía para que la gente se conecte. Entonces, para que vayan a ver las bodas de Fígaro. Vamos a seguir hablando de Dani, tus... me permites hacer sí, una dale. pequeña anotación porque hablaste pues de todo lo que dices que está maravilloso y en eso que mencionas del trabajo en equipo de muchas personas, quizás brevemente pues mencionar, no sé si lo íbamos a hablar más tarde, pero el tema de todos los cantantes que van a estar en la escena, o sea, tenemos un elenco que es, yo le digo el 99.9% colombiano, solamente un cantante no es colombiano, un uruguayo que cuando llegue a Medellín se va a volver paisa también, por supuesto, y si no, pues lo vamos a volver paisa. Le ponemos un poquito de Gardel y ya va a empezar a sufrir, porque van a empezar a decir, no se sabe si es argentino, si, bueno, en fin, el caso es que tenemos un elenco de prácticamente todo colombiano, y esto no lo hablo desde el punto de vista pues así como nacionalista o esta cosa romántica, no, simplemente de ver también, porque son casi que yo diría los mejores cantantes que están por todo el mundo haciendo grandes cosas, ganando premios, cantando en grandes teatros y lo logramos reunir en eso que tú mencionas, ese esfuerzo del teatro, en esa inversión, en esa apuesta, pero esa oportunidad para nosotros, digamos, egoístamente hablando, nosotros ahí disfrutando entre nosotros, pero nosotros todo esto lo hacemos para que la gente pues Claro. también se conecte. Entonces, solo quería hacer como esa pequeña añadidura ahí, ese remendito, ese pegarle ese pedacito como de colchita de retazo, es que además es que todo es interesante, es una curiosidad, pero además es que esta combinación de cantantes colombianos ahí en la escena con la Es la orquesta, selección. eso se va a ver muy poco. Así es. Es una selección. Preguntaba acá y estoy de acuerdo con eso de que van a estar los mejores y las mejores. Aquí tenemos una pregunta de un seguidor, una seguidora. ¿Cuánto tiempo se demora el montaje de una obra como esta? Claro, eso digamos que tiene como varias etapas. El montaje como tal, podemos estar más o menos hablando de 3 semanas, porque estamos ensayando, empiezan a ensayar los actores, pero antes de eso hay un trabajo que digamos que no es el de todos juntos, sino el de cada uno. Entonces, que yo creo que también hay que mencionarlo, ¿cierto? No es solamente ir a juntarse como cuando la selección se junta, pues 3 días antes del partido amistoso, de lo que sea, y ya van a jugar, sino que pues cada uno de los jugadores está en sus clubes haciendo sus cosas. Es un poco lo mismo. Yo estoy preparando mi partitura, cada uno de los cantantes y las cantantes están preparando su rol, sus cosas, y el director de escena también. Y además esta producción se hizo en Bogotá, si no estoy mal, hace un año o dos, entonces, y fue un gran éxito allí. Y por eso dijimos, pues vamos a compartirlo también con el público en Medellín, vamos a hacer todo este esfuerzo, pues vamos, es un decir, básicamente lo hace el Teatro Sí. Metropolitano, el esfuerzo, y traerlo y compartirlo con la ciudad. Entonces, digamos que esa parte del proceso también hay que añadirla y esa pues es prácticamente imposible de ponerle un tiempo porque puede venir de años prácticamente, pero ya concretamente Sí. estamos prácticamente 2 semanas así de lleno, de domingo a domingo, sin parar, dándole, ensayando, preparando y luego ya para las dos funciones. Impresionante, así que este es un regalo cultural y artístico para la ciudad y para el país y es donde vamos a ver a los mejores y las mejores cantantes, actores de ópera y los mejores intérpretes también que van a estar ahí. O sea, digamos, los músicos, si usted tiene un familiar músico, si usted tiene un familiar, alguien gustoso por la música, este es el lugar para ir porque va a ir a saber y a escuchar a lo mejorcito, lo más excelso que tenemos nosotros y darnos una caricia al oído que entre por el martillo y que vaya hasta el corazón. Eh, Qué bien. Vamos a seguir con los libros.
de esos que tienes anotados ahí, dime otro que te Sí. haya marcado. Mira, por ejemplo, en la época esta precisamente del COVID y todo esto que empecé a leer, descubrí un actor, que digo yo, un escritor alemán que se llama Ferdinand von Schirach. Y este es un escritor que, bueno, que él es abogado y que su familia era de origen, pues, alemán, inclusive creo que sus abuelos y por allá tatarabuelos tuvieron que ver con el régimen nazi, o sea, un señor que viene de una familia, digamos, de una historia, llamémoslo así, compleja, y él mismo, pues, empezó a escribir, después de ejercer su profesión como abogado, y empezó a escribir y escribió obras de teatro que luego se volvieron, por supuesto, pues, libros. Y me acuerdo que empecé a leerlas y me impresionó porque es, otra vez, un poco esa lectura desde el punto de vista muy bien escrita, desde el punto de vista muy real, porque son todas básicamente historias reales que él vivió, pero que pues las ajusta un poco. Pero es como ese tipo de literatura que, por un lado, como que te lleva a la imaginación o ya te da un montón de herramientas para imaginarte Sí, muchas cosas, pero al mismo tiempo te está poniendo historias que uno dice, esto no puede ser verdad. O dicho, es verdad, pero yo no quisiera creer que es verdad. Y una combinación muy interesante. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, una de ellas es una obra de teatro, incluso se llamaba Terror, o se llama Terror, y el estreno de eso fue pues en teatro. Y luego yo leí el libro, yo no vi la obra sí, de teatro, man. pero es impresionante porque, porque básicamente lo que hace es contar que se toma en un avión. Es lo que me impresionó de esta obra, es que el escritor, en este caso Ferdinand von Schirach, eh, obliga casi que al espectador o al lector en este caso a reflexionar sobre quién tiene la última palabra en decisiones, digamos, morales, éticas, porque lo que sucede es que porque creo que te Sí, perdiste en la historia, venía un avión, ese avión lo cogen unos terroristas y los terroristas están pidiéndole al piloto que lo haga caer dentro del estadio de Múnich, que hay una final de yo qué sé, será el Bayern Múnich que está sonando, jugando lo que sea. Entonces él le está obligando y digamos desde tierra, un militar decide derrumbar el avión o está en esa decisión, si derrumbar o no el avión que tenía 160 pasajeros. Y entonces es la dualidad, la decisión ética, moral de qué vida es más importante, entre comillas, solo sí, 160 y, digamos, sacrificar a ellos por todos los que morirían en el estadio, los 20.000 o 30.000, o pues tiene que caer porque no es él quien tiene esa decisión, él no es Dios, entre comillas, para decidir. Entonces, me pareció súper bien manejado, súper bien escrito y me acuerdo que después de leer eso me empecé a leer y he leído, aquí tengo la lista, tiene otro que se llama Tabú, que ya se podrán imaginar todo lo que tiene uno que se llama La Culpa, otro que dice que Dios, inclusive otro, bueno, es que los tengo en alemán y se me olvida y me da vergüenza no poder decir la traducción exacta, pero mejor dicho, es Ferdinand von Schirach, inclusive en Netflix, no sé si esto, bueno, en Netflix en todos los países cambia un poco, hicieron unas versiones que son como unas miniseries ah, de ok. varios de estos libros de él. La culpa, varios de esos están ahí, son súper interesantes porque es una combinación entre cosas que uno dice, esto tiene que ser, esto es tan surreal que esto tiene que ser inventado, pero entiendo yo, y si no estoy mal, que la mayoría de las historias pues son cosas que él vivió en su ejercicio como abogado. Ahora dime, en algún momento se perdió y me parece muy bacano la historia que contás y con el dilema ético sobre todo. ¿Cómo se llama ese del avión? Terror, Terror. Ah, no, pues está así, súper sencillo, claro. es que no hay- Terror. ahí no hay que añadirle más. Sí, ahí no hay que agregarle más al tema. Y ya tenemos para la gente que apenas se está conectando con nosotros, estamos con el maestro Andrés Orozco, es director musical de orquesta de Sinfónica Filarmónica, ya supimos que era básicamente lo mismo, que va a presentar, va a dirigir las bodas de Fígaro en el Teatro Metropolitano, un montaje espectacular. Hablamos de varios libros, hemos hablado del amor en los tiempos del cólera, hemos hablado de García Márquez, 100 años de soledad, los funerales de la mamá grande, hemos hablado de por qué la guerra, las cartas de Freud con Albert Einstein, y aquí estamos hablando de Ferdinand
Funchirá, con el libro Terror y Tabú y la culpa. Ahí ya tenemos nuestros libros recomendados. Y otro que tengas ahí en la lista que te haya llamado la atención de los que has leído. Me encanta porque hay mucha variedad y conocemos unos nuevos autores. Yo no conocía a Ferdinand Fuchira. Mira, tengo, por ejemplo, voy a nombrar varios. Por ejemplo, que estos son ya muy específicos, muy pues, de lo que yo hago. Hay vivió hace, no falleció hace mucho, un gran director de orquesta, pero que era digamos, un gran pensador musical que se llamó Nikolaus Harnoncourt. Fue chelista y hizo su propio ensamble y fue director de orquesta y casi que cambió la manera de interpretar la música para sí en ciertos estilos, en cierta época, ¿cierto? En toda la música, inclusive de Sí, Mozart, desde antes, de Bach, en fin. Y escribió muchos libros. Y lo menciono primero porque es súper interesante para los que de repente nos estén viendo, que les interese un poco de música, o los músicos, que seguramente todos lo conocerán. Y escribió un par de libros que cuando llegué yo a Viena, que estaba todo muy interesado en descubrir todo esta parte de las interpretaciones, etcétera, y escribió varios libros que en su idioma, pues el título alemán es muy bonito y su traducción, pues por supuesto también, y uno es, por ejemplo, se llama Musik als Klangrede, es decir, eso significa la música como el lenguaje sonoro, pero haciendo pues énfasis sobre el lenguaje. Entonces, lo que nos explica este gran maestro en ese libro es toda la relación que tiene la música, sobre todo de esa época, hoy en día igual, pero menos que antes, entre la retórica, digamos, de la sí. literatura, la retórica de la época y la música. Por dar un ejemplo, entonces Bach, por ejemplo, hacía unos giros melódicos que representaban la cruz, pero es fascinante, es como una especie de jeroglífico, por decirlo Sí, así, sí, sí, que la claro. época, perdón, la gente de la época lo entendía, nosotros no, porque nosotros ya de retórica, pues sabemos hablar de repente más o menos, pero nosotros nadie nos enseña digamos que las normas, como las bases de la retórica, del origen de la retórica, ¿cierto? Eso nosotros ya no lo aprendemos. Y este maestro Harnoncourt pues hizo toda una investigación y entonces cuenta y entonces pasa por varios, desde Monteverdi, que es mucho antes de Bach, luego pasa por Bach, luego pasa por Mozart y para ahí inclusive en esos que ya son varios siglos y empieza a hacer como esas explicaciones de lo que significa una frase musical comparado con una frase literaria y cómo un gesto musical venía de un gesto literario o un gesto, digamos, físico. Entonces, hacer una reverencia, digamos, en la época pues, de los condes y todo esto, eso en la música tenía un lenguaje también, una Ah, no, traducción, pero por decirlo de alguna maravilloso. manera. Y es maravilloso y le abre a uno un montón pues, como de universos porque se profundiza, o sea, no solamente hace la frase que tan lindo, sino como empieza uno como a entender un poquito más de lo que está detrás de todas esas notas, de todas esas ideas que esos compositores de esa época, repito, pues tenían porque ellos aprendían de todos estos grandes maestros pues sabían latín, italiano, leían todos los autores de la época, los de antes, los contemporáneos, entonces sabían más de lo que sabemos nosotros, honestamente. Entonces, claro, Claro. eran unos, digamos, intelectuales, realmente unos genios. Y este libro, y tiene otro, que es el diálogo musical, por ejemplo, así traducido a español, y es igual. Entonces empieza, ya lo que hace es que continúa lo anterior y empieza a decir cómo se empiezan cómo empieza a conectar una cosa con la otra, cómo se dialoga, bueno, en fin, y esto es supremamente interesante. Ahora hablando de las bodas de Fígaro, de Mozart, pues tengo que mencionar a Harnoncourt porque es básicamente como un de esos maestros, no sé si uno puede decir maestros tácitos, esos maestros que están ahí pero que Sí, nunca sí, pues sí. tuve yo la oportunidad, yo creo que le saludé una vez, pero muy brevemente, pero pues nunca pude compartir con él, pero con sus libros y sus grabaciones y todo lo que hizo, maravilloso. Voy a mencionar otros dos, si me permites. Claro, claro. Mira, hace poco mi mamá que está de visita aquí, vino hace un par de semanas, me regaló el último libro de Héctor Abad Faciolince, Salvo mi corazón, todo está Sí. bien. Y estoy ahí leyendo y he leído varios de él y me gusta, me parece que es una manera también, me gusta, recuenta muchas cosas. Además, en este libro pues no puedo contar mucho porque al que no lo ha leído pues no le puedo contar, pero sí puedo decir una cosa, tiene unos momentos que coincidencialmente, ahora que estoy haciendo ópera, que hicimos la Traviata hace unos meses en Medellín, pareciera como que estuviera
pensado para que justo en esta época estuviera por ahí, digamos. Entonces, me acuerdo de eso y de muchos de estos, de sus libros que he leído. Voy a saltar a otro autor austriaco que se llama Wolf Haas. Wolf Haas es un Sí. autor que escribe cosas más como de esto, ¿cómo se traducirá? Como de suspenso y como detectivesco. Yo no sé eso cómo se le llama esto. Novela negra Como, se sí, llama. En español la ven, llamamos eso, novela negra, de un asesinato y tal, y entonces vamos a eso. investigar y qué fue lo que pasó. Eso se llama novela negra, la llamamos en español, pues en literatura, que es donde hay un asesinato y entonces el detective investiga y hay suspenso y hay todo este tema. Sí, Holfast. Exacto. Y el de él tiene muchos libros, pero es bastante negro, vamos a decirlo así, pues eh, es crudo, es bastante, en algunos momentos un Sí, poco exagerado, casi oscuro. grotesco, digámoslo así. Sí, es bastante oscuro, pero está muy bien escrito. Tiene un lenguaje que es como muy austriaco, porque él es austriaco, pero digamos que también lo descubrí. Primero descubrí una de sus películas que están filmadas y después empecé a leer sus libros. Ahí hay varios, por ejemplo, uno se llama Silentium, otro que se llama Ven, Dulce Muerte, La Resurrección de los Muertos, El Hombre Joven, en fin, y casi todos manejan un poco ese lenguaje y a mí me parece espectacular. Eso, miren cómo son los matices que uno puede pasar de la buena de la literatura, entre muchas cosas buenas que tiene, es que destaca la belleza de lo nefasto, la belleza del dolor, la belleza de la tristeza, y nos pone a pensar un poquito en eso, ¿cierto? Entonces uno diría, Mm, no, que es que ese tema de la muerte es horrible, y entonces dulce muerte y silencios y que son tan dolorosos y tal, pero lo que hace un autor, un buen autor, es tomar la realidad, tomar ese dolor y volverlo en un lenguaje poético y volverlo bonito, que uno lo lee y dice, ve, me está emocionando esto y cómo se va hasta la entraña. Me gustan mucho las recomendaciones y me gusta mucho, bueno, Héctor Abad, además de que lo conozco y lo admiro, en este momento espero que esté muy bien, tuvo un suceso hace poco muy desafortunado, y quién iba a pensar, yo estaba con él hace 15 días en Madrid cenando y pues a los 8 días me escriben que pues nos enteramos de esta triste noticia. El libro, Salvo mi corazón, todo está bien. Vas a ver que va a terminar muy bonito. Es una buena novela, es muy bella. Es como el mismo tono del anterior, que era El olvido que seremos, pues del olvido que seremos, que es su novela más famosa. Me gusta lo del ujú. diálogo musical y quería hacer una acotación ahí. No sé si es mito o realidad, yo la he escuchado así, entonces para mí sí encaja perfectamente. Y es que la música te lleva a algo. Hay un tipo que se llamaba Piazzolla, Astor Piazzolla, que reinventa el tango, reinventa todos estos sonidos con respecto al tango y con respecto a la música argentina y la música clásica. Y hay una versión con Yo-Yo Ma que se llama Libertango, ¿cierto? Y yo le hablaba a alguien y le decía, escucha esta parte, y yo siento que en esta parte él dice estoy triste. Entonces me decía, ¿cómo va a decir que está triste? Yo dije, sí, oye, que él dice está triste. Y yo, no, pero es que él está diciendo nada. Y yo, no, el instrumento. Entonces, digamos, a uno los instrumentos, en mi caso, me llevan a sentir esas cosas. Y lo pongo, hablo de mito o realidad, porque alguna vez me contaron que la quinta sinfonía de Beethoven es con emociones, con unas emociones marcadas desde el principio hasta el final. Por eso empieza como si a uno le dieran una mala noticia y empieza con ta, 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 con una fuerza, y después viene la aceptación y después viene el trabajo y después viene, o sea, como que está hecha en esos temas emocionales, que a mí me parece brillante, que no es simplemente yo pongo aquí una nota, no, hay un sentido de yo quiero transmitir esta emoción. Entonces no sé si eso sea mito o realidad, que son 4 momentos de esa quinta sinfonía.
Eso de transmitir las emociones me encantó y por eso lo anotaba aquí, la música como lenguaje sonoro. Quería hacer esa anotacioncita de lo que a mí me conmueve eso. No sé, a la gente también está comentando ahí que les pasa lo mismo a varios. Cuéntame. Sí, pero mira lo que mencionas, hay muchas cosas y todas pues muy interesantes y todas acertadas. Em, Quizás para ponerle un poquito nombre a eso que mencionas de las sensaciones y eso y como la inspiración que puede tener una pieza musical, una obra musical, eso nosotros en el lenguaje, digamos, técnico le llamamos un programa, ¿cierto? Es decir, como que existe un programa preconcebido que se está describiendo con la música. ¿Cierto? Eso, pues, eso no es muy difícil de explicar, eso es muy sencillo. Ahora, aquí pasa una cosa también, pequeño recuento histórico, llamémoslo así, y es que por mucho tiempo, inclusive hoy en día, siempre ha habido o ha existido y existió como esa dualidad o inclusive en algún momento esa rivalidad entre la música sin programa, la música, digamos, por decirlo, netamente pura, es decir, hardcore, pues es que no tiene por qué estar inspirada en nada, sino que es la música por sí misma y la música que está inspirada en algo. Esto es muy general, pero siempre ha existido, repito, sobre todo históricamente, y creo que hoy en día también habrá compositores hoy modernos que dicen, no, uno le pregunta, a mí me ha pasado, cuando hago una obra por primera vez, un estreno, le pregunto al compositor o la compositora, ¿esto está inspirado en algo? Y algunas veces, pocas, pero algunas veces, no, la inspiración, esto no es ninguna inspiración, digamos, extra musical o programática no, simplemente yo quería juntar este sonido con este instrumento con este y crear esto, e inclusive, y esto viene también de una época aquí en Austria, la segunda escuela vienesa que se llama, donde estaba Schoenberg, y bien, que se crearon unas fórmulas matemáticas y con eso se hacía música, que se volvió todo, digamos, muy matemático precisamente. Entonces, eso está por un lado. Yo sigo creyendo, y para contar una anécdota, me acuerdo que alguna vez tuve la oportunidad, el reto inclusive de hacer unas obras contemporáneas y claro, yo no conocía mucho el lenguaje del compositor en esa época, era una persona muy joven, y a mí me sonaba, cuando yo la miraba, eso me parecía pues una cosa nosotros le decimos muy marciano, pues como música marciana, como ¿eso qué es? O sea, eso no me dice nada. Y yo me acuerdo, y quizás no era la manera óptima de aproximarme a esa partitura, pero yo no tenía otra alternativa. Lo que yo hice fue tratar de entender esa idea, digamos, estructural, esa arquitectura de una manera muy neta, digamos, muy fría, casi muy calculada. Y cuando empecé a ensayar con los músicos, empecé yo a ponerle un poquito como de fantasía, la mía, porque el compositor me dijo, no, esto no significa nada. Esto es esta nota y luego después de esta nota viene esta. Eso es como, en el lenguaje existe algo que se me olvidó, que hace poco lo vi, cuando juntan palabras que suenan, que quizás tú recuerdes, que buscan y que suenan muy bien, pero que no significan nada. Sí, exacto. Eso tiene que ahora no me acuerdo, pero bueno, él me decía, esto simplemente tiene que ir aquí y después de esta, porque es que yo quiero hacer una fórmula matemática que después de tres tiempos, pues salta eso, pero yo no tengo ninguna intención, ninguna sensación, ninguna emoción. Y yo cogí esa partitura y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Lo que pasa es que para mí hacer música sin ninguna emoción, pues es prácticamente imposible. Entonces yo me tomé el Sí. atrevimiento y empecé yo en el ensayo. Él estaba ahí. Empecé en el ensayo y dije, bueno, esto es así, esto es muy técnico, pero de repente empecé yo, imagínense que esto es como si fuera un suspiro. Y yo no lo miraba, yo simplemente seguía. Yo pensaba, bueno, si no le gusta, ya él me dirá, no, él dirá, no, él protestará, dirá, no, eso no es ningún suspiro ni nada, eso es un salto de una nota a la otra y punto. Y yo seguí. Después se acabó esto y cuando terminé el ensayo le dije, hombre, primero le pedí discúlpame porque yo sé que me dijiste que esto no tenía ninguna connotación, ningún contexto emocional, ni explicativo, ni nada, pero a mí no me salía de otra forma y yo quería de alguna manera conectar como con el alma, con las emociones de los que estaban tocando y que no fuera una cosa solamente como muy fría. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no pensé que yo pudiera escribir música que tuviera emociones. No era mi intención y por lo que veo, pues hombre, Ah, mira, lo que escribí tenía una sensación, tenía una emoción, le generaba algo. Mira, qué interesante. Gracias porque me ayudaste a descubrir algo que yo ni siquiera estaba planeando encontrar en mi propia música. ¡qué maravilla! No, claro, es como, yo eso lo asocio con referente a cómo nos criaron. Para nosotros la emoción es supremamente importante. Para mucha gente, sobre todo en los Balcanes,
hay un tema de emoción muy distinto, de expresar la emoción muy distinto. Ujú. Uno conoce ellos y la emoción sí está, pero es expresarla, entonces es un tema de expresión. Encantadora anécdota, además, porque siempre el ser nace ahí y sale, así uno no lo... Cuando tú estás hablando de alguna parte creativa, así creas que no estés hablando de ti, estás hablando de ti. Eso sí es clarísimo. Y lo otro es que cuando yo le digo a la gente, yo soy un amante de la música y que les gustan y que no les gustan las matemáticas, y yo le digo, pues hermano, ¿usted le gusta la música? Sí. ¿No le gustan las matemáticas? No. Pues sepa y entienda que las matemáticas son música. O sea, si hay el tema de las matemáticas está en la música, pero todo el tiempo. O sea, eso no es cuatro cuartos, seis octavos, eso está ahí. Y está en fraccionarios, y está en las medidas, y está en los tiempos. Entonces de hecho, en muchas escuelas enseñan matemática con música porque es una forma de entender cómo se divide un tiempo y cómo se forma un sonido. Hermano, Verdad, ya. perdona porque mencionaste Sí, lo de la dime, quinta dime. de Beethoven, si me permites, lo del mito y eso Ah, ok. en principio es verdad, o sea, no es un mito, es real. Lo que pasa es que eso, Ah, digamos, ok. no existe, digamos, un documento, no existe ese programa donde Beethoven haya escrito, diga, el primer movimiento significa esto, el segundo esto, eso no existe de puño y letra de Beethoven, no existe. Lo que pasa es que dentro de lo que se ha estudiado, inclusive ese señor Harnoncourt que mencioné antes y muchos otros, pues dentro que se ha estudiado de lo que se sabe del momento histórico, de la vida de Beethoven y todo, se hace esa asociación y se hace esa lectura y realmente, y aquí viene otra de esas partes bellísimas de lo que hacemos en el arte, y es interpretar, ¿cierto? Entonces, interpretamos eso y le damos a eso una connotación casi sociocultural a esos movimientos, Sí, pero coinciden, porque aparece otra vez la retórica, o sea, hay muchas cosas digamos, que lo fundamentan, que lo apoyan, pero no existe la carta o el no escrito como como en su tal. sexta sinfonía. Exacto, la sexta sinfonía que se llama la pastoral, esa está escrita, escena cerca al arroyo. Entonces, y escuchas la música como si fuera música de una agüita, porque estás frente a la tormenta y escuchas una tormenta literal, o sea, tú la puedes ver en la música, pero él escribió el programa. En la quinta no está escrito, pero digamos que si uno lo entiende, y una cosita más, cuando uno escucha la música, tiene muchas maneras de aproximar. La más sencilla es simplemente dejarse llevar. Lo que tú mencionabas del ejemplo de Yoyomá, el libertango, eso, uno siente que le está contando eso. Y eso es una manera muy bonita porque es la más natural. Y yo invito a todo el mundo a dejarse llevar por eso. Pero existe otra que se puede o combinar o enriquecer esa también, que es saber. Entonces, eso es interesante. Entre uno más sabe, y eso sí lo he ido descubriendo cada vez más, entre uno más sabe, como en todo, más disfruta. Más Y yo creo disfruta. que, Claro, exacto, y total. eso pasa en todo en la vida, ¿no? Y en la música es igual. Y el más saber no significa volverse, pues, un sabio, y tampoco significa que si uno no sabe, no lo disfruta, no. Igual lo vas a disfrutar. Pero si uno sabe un poquito más de la historia, un poquito más de lo que va a pasar, es decir, si vas a ir a las bodas de Fígaro, pues tómate 5 minutitos en vez de leer 3 mensajes en ese momento de Facebook o lo que sea, léete la historia de las bodas de Fígaro, que están en todas partes. Y entonces uno se empieza a ubicar. Entonces cuando llegas, no solo entiendes mejor la historia, sino que la disfrutas más porque uno ya sabe, este es aquel. Claro, yo me acuerdo que venía esta, que era la que le gustaba a aquel. Entonces uno se mete ya en la película y llega uno todavía ya como más entonado y eso hace que uno disfrute más la experiencia artística. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que para la experiencia artística se educa el oído, se educa la... O sea, uno puede educar el oído y ya después te va a sonar raro y te salta cuando ya dices, no, esto no me gusta porque ya mi oído está educado. Eh, Hermano, muchas gracias, Danje, por estar con nosotros acá. Mira que fue relajado, fue tranquilo. Aprendimos mucho de libros, de nuevos autores y aprendimos mucho de música. La música, yo siempre he dicho, es lo más cercano a Dios. La música es el arte por excelencia, es como el culmen de las artes y realmente lo que nos hace valer la pena. Una de las cosas por las cuales vale la pena haber existido y saber que existe la música. Eso es claro. Un ejercicio que yo le digo a la gente, que yo lo hago, no sé si les sirva, es de una canción, escoja un instrumento
y solo escuche ese instrumento mientras escuche esa canción. Eso lo hago yo mucho bajando para Medellín. Digamos, yo escucho el piano de esta canción y después al otro digo, no, ya escuché esta canción, voy a escuchar el bajo y solo me concentro en el bajo y así vamos identificando y el oído se va formando. Espero que Buenísima. sea un éxito, lo será las bodas de Fígaro, repito, el 21 y 23 de julio. Compren las boletas ya, es en el Teatro Metropolitano, para que vayan y disfruten con la selección de lo mejor en música de Colombia, liderado por el maestro Andrés. Bueno, maestro, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros, por tu tiempo, tu generosidad. Gracias a ti, gracias a todos y pues espero sí que hayan podido también disfrutar un poquito de la charla. Yo encantado, ya estoy más tranquilo, ya dejé de estar tan nervioso que estaba al principio, hice mi tarea, me sirvió la tarea y te agradezco de corazón por haberme permitido pues compartir contigo, estar en tu espacio y conocerte, aunque no sea todavía en persona así, pues por supuesto, imagínate, he visto todas tus cosas, de esto ya me volví fan de este espacio, lo voy a seguir y por supuesto de tu personaje famoso, pues ni hablar, lo conozco casi todo y desde la distancia siempre lo he disfrutado porque me alegra, me distensiona, en fin, una admiración pues, No, muchas tremenda gracias. y por eso pues no, te agradezco a ti de verdad permitirme compartir pues contigo y con toda tu comunidad. Bueno, al maestro Andrés Orozco, los vemos, espero verte pronto en las bodas de Fígaro. Si tengo un evento, entonces trataré de llegar temprano para estar allá. Un gran abrazo, que sigas sacando adelante el país y sigas llevando la música por todas partes y con ese gran talento. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos una vez más de los libros de la vida. Hoy en este especial con el maestro, hacia él no le gusta, él es un maestro que nos representa muy bien, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, y es uno de los mejores representantes de nuestro arte en el mundo. Maestro Andrés Orozco, aquí se despide los libros de la vida. Recuerden, el que lee nunca está solo. Gracias a toda la gente por seguirnos en cualquier plataforma que nos escuchen o nos vean. Chao, chao. Se cuidan.